Hola, ¿qué tal? Soy Charbel Castro. En el video del día de hoy haremos un ejercicio de balance de energía para un sistema abierto utilizando trayectorias hipotéticas de proceso. El ejercicio está interesante de resolver. Lo saqué del libro de Smith, Van Ness y Abbott de Introducción a la Termodinámica en la Ingeniería Química. Es el ejercicio 2.27 y pues vamos a ver qué nos dice. Circula nitrógeno en estado estacionario a través de una tubería horizontal, aislada con un diámetro interior de 1.5 pulgadas. Debido al flujo por una válvula parcialmente abierta, se produce un descenso en la presión. Antes de la válvula, la presión es de 100 psias, la temperatura es de 120 grados Fahrenheit y la velocidad promedio es de 20 pies por segundo. Si la presión a la salida de la válvula es de 20 psias, ¿cuál es la temperatura? Obviamente a la salida de la válvula. Suponga que para el nitrógeno PV sobre T es constante, es decir, es un gas ideal. CB es igual a 5 medios por R y CP es igual a 7 medios por R. Dice que los valores de R están en el apéndice del libro, pero pues yo ahorita te doy el valor de R. Bueno, pues antes de resolverlo, lo más importante es que entiendas qué te está pidiendo, qué te está narrando el ejercicio. Nos dice que tenemos nitrógeno, a este gas, que circula por una tubería aparentemente de diámetro constante, en estado estacionario, aislada, y que va a pasar ese nitrógeno por una válvula, el cual va a generar una caída de presión en el fluido, en el nitrógeno. Va a pasar de 100 psias, como lo puedo representar aquí en mi esquema, va a pasar de 100 psias a 20 psias, ¿no? Y eso va a repercutir en las propiedades del gas. Tanto así que nos preguntan cómo va a cambiar la temperatura. Nos dicen cuál va a ser la temperatura a la salida de la válvula. Ya nos están diciendo cuál es la temperatura en la entrada, que es de 120 grados Fahrenheit, pero ahora nos piden saber cuánto va a ser a la salida, ¿no? La velocidad seguramente también va a cambiar. Nos dicen la velocidad inicial, no nos dicen la velocidad final. Nos dicen cuánto es el diámetro, nos dicen que es un gas ideal a partir de esta relación, que PV sobre T es igual a una constante, que es R. Y pues bueno, vamos a calcular T. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues a partir de un balance de energía. Siempre que te pidan, así que cuando te piden algo de masa, pues recurres a algo de un balance de masa. Si te piden algo de energía o algo de temperatura o alguna especificación de esa onda que requiera algún término de energía, pues vete al balance de energía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer eso, pero antes vamos a enlistar los datos requeridos. Bueno, todos los que da el enunciado. Algo importante es que para que haya homogeneidad en las unidades, así como en el sistema internacional, todo está en metros, todo está en kilogramos y todo está en Kelvin, cuando hablamos de escala absoluta, pues aquí todo va a estar en pies cuando hablemos de medida, todo va a estar en libra masa cuando hablemos de masa, las unidades de presión van a ser libra fuerza, así como en el sistema internacional son newtons, pues acá es libra fuerza. Y la temperatura va a estar en Rankine, así como era Kelvin, acá en Rankine. Entendiendo esto, pues comenzamos. El diámetro ya me lo da, es 1.5 pulgadas, lo paso a pies. La conversión es que un pie son 12 pulgadas. De ahí 100 psias. Una psia equivale a libra fuerza, que esa unidad sí me agrada, sobre pulgada cuadrada. Esa unidad no me agrada. Hay que cambiar las pulgadas cuadradas por pies cuadrados. Para ello, pues hago la misma equivalencia, nada más que ahora al revés. Y como es al cuadrado, pues elevo esa equivalencia al cuadrado, ¿no? Sería lo mismo que decir un pie al cuadrado es igual a 144 pulgadas cuadradas, ¿no? Es lo mismo. Por eso pongo el cuadrado, ¿no? Para que sea aún más fácil de asimilar. Pero bueno, y eso da 14.400 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Hago lo mismo para la presión a la salida. La P1 es antes de la válvula, P2 después de la válvula. Me da este resultado. T1 ya lo tengo, está en grados Fahrenheit para pasarlo a Rankine, porque les decía que había que tener todo en una escala absoluta. Le sumo 459.67 y me da 579.67. Rankine. La velocidad 1, pues es así, ya no le hago nada, son 20 pies por segundo. Y el CB y el CP que ahí decía el enunciado.
Y la R, que debe de tener libra fuerza, pie, libra mol, ranking, son todas las unidades con las que estamos trabajando, y que va a ser igual a 1545.348. Para que lo anotes ahí en tu formulario, esta R que resulta muy cómoda para cuando se trabaja en sistema inglés. Bueno, ahora sí, vámonos a la resolución del ejercicio. Decíamos que entonces, ¿cómo vamos a hallar la temperatura? Con un balance de energía. Un balance de energía en estado estacionario tiene esta forma. Me dice que los cambios de energía del sistema representados por el cambio de energía cinética, el cambio de energía potencial y el cambio de entalpía va a ser igual a la transferencia de energía que se le dé al sistema, ya sea en forma de calor o en forma de trabajo de flecha. Yo me pregunto, ¿en este sistema hay cambios de energía cinética? Obviamente sí, si cambio la presión tanto, de 100 a 20 días, pues es lógico que va a cambiar la velocidad. Ese ahí lo dejo. ¿Va a haber cambios en la energía potencial? Pues no me habla de ninguna altura, ¿no? No me dice que la tubería suba o baje o algo así, entonces se desprecian. Delta H habrá, obvio, ¿no? Siempre que hay un cambio de temperatura, cambia la energía interna y por lo tanto la entalpía, ¿no? Entonces, por lógica, delta H debe de quedarse ahí. ¿Va a haber transferencia de calor? No, el sistema me está diciendo que está aislado. Entonces, ni le transfieren ni libera calor. O sea, Q igual a 0. Entonces, este también está H. Y trabajo, pues obviamente tampoco va a haber. Eso ya está de más explicarlo. Entonces, pues 0. Por lo tanto, el balance de energía me quedará de esta forma. Esto es el cambio de energía cinética. Recuerda que la energía cinética es un medio de la velocidad al cuadrado. Simplemente ya factoricé el medio y ya velocidad final menos inicial más delta H. Y eso es igual a 0. Seguramente, pues ya, de aquí va a salir la temperatura, ya sea del término de delta H o como veremos más adelante, inclusive hasta del término de velocidad. Pero ya de aquí va a salir la temperatura. A ver, me pregunto. ¿Qué requiero? Pues requiero conocer al máximo cada término para que la única incógnita sea la temperatura a la salida, ¿no? Entonces me pregunto, a ver, ¿conozco la velocidad 1? Sí, esa ya está aquí. Le voy a poner una palomita, esa ya está. ¿Conozco la velocidad 2? No, esa no la conozco. Hay que calcularla. Vamos a hacer eso a continuación. Delta H tampoco, también hay que calcularlo, ¿no? O tratar de expresarlo en términos de la temperatura que no conocemos. Ahorita vemos cómo se hace eso. Bueno, vamos primero con la velocidad 2, que es nuestra primera incógnita. Para ello voy a recurrir a la ecuación de continuidad que me dice que la masa se conserva, teniendo en cuenta que esto está en estado estacionario, no hay acumulación. Entonces la masa en un punto 1 o el flujo másico, en este caso porque la masa no está estancada, se está moviendo el flujo másico. Esto es una M, pero pues me queda muy fea aquí con el mouse, ¿no? Pero bueno, ahí espero que se entienda, ¿no? El flujo másico en el punto 1 es igual al flujo másico en el punto 2. Esa es la idea que quería representar ahí todo horrible. Y el flujo másico, ¿a qué es igual? El flujo másico es igual a velocidad, esa es la U, velocidad por área por densidad. Velocidad por área por densidad 1 igual a velocidad por área densidad 2, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que desconozco? La velocidad 2. Despejo a la velocidad 2 en esta ecuación. Sé que el área 1 y el área 2 son iguales, ¿no? El área es constante, se iría por eso A1 entre A2 daría 1. ¿Y qué me quedaría? Pues simplemente velocidad 1 por densidad 1 entre densidad 2. A eso equivaldría la velocidad 2. Ahora, ya con esa fórmula hallo la velocidad 2. Nuevo detalle, no tengo la densidad 1 ni 2, pero sé que se puede calcular a través de la ecuación de los gases ideales. Ya nos decía el enunciado que podemos hacer esa consideración, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí voy a calcular la densidad 1 y 2. Para ello recuerdo que la ecuación de los gases ideales es esta, ¿no? Esta es la que desde la prepa vemos, ¿no? PV igual a NRT. Sé que N, que son los moles, es igual a M de masa entre PM, que es peso molecular. Eso es básico, eso te lo debes de saber de memoria. Moles es igual a masa sobre peso molecular.
Acuérdate de eso siempre. Entonces, pues lo sustituyo y ahora pues paso dividiendo el volumen para obtener una densidad. M sobre B es densidad. Y despejo, ¿no? Digo, peso molecular está dividiendo, pasa multiplicando. RT está multiplicando, pasa dividiendo. Y me quedaría entonces que la densidad es igual a presión por peso molecular entre R, que es la constante de los gases ideales, por T. Muy bien. Sabiendo esto, entonces, ya puedo representar a la densidad 1 y densidad 2 de la siguiente forma. Digo, a ver, velocidad 2 es igual a velocidad 1 por densidad 1, que sería presión 1 por peso molecular entre R por T1, entre presión 2 por peso molecular entre R, temperatura 2. Peso molecular y R pues se eliminan, están tanto arriba como abajo, se elimina. ¿Y qué me quedaría entonces? Velocidad 1 es igual a velocidad 2 es igual a velocidad 1 por presión 1 por temperatura 2 entre presión 2 por temperatura 1. Es aplicar nada más la regla del sándwich, este con este arriba y este con este abajo. ¿Sí? Ahora, ya conozco todo, excepto T2. T2 va a ser la única incógnita que debe de quedar en el balance de energía. Todo esto va para el balance de energía, ¿no? Entonces, la única incógnita debe de ser la T2, la temperatura después de la válvula. Entonces, no la conozco, pero no pasa nada. Ahí que se quede como incógnita. ¿Y qué nos va a dar entonces? Lo demás sí lo debo de conocer. B1 sé que vale 20 pies por segundo. La P1 también ya la conozco. La P2 también. La T1 también. Sustituyo entonces y ya me queda esto y esto, ¿no? Ese resultado numérico por T2. Importantísimo que no omitas la T2. Eso es la incógnita. Ahí déjala. La velocidad entonces va a ser una función de la temperatura. Más bien la velocidad estaba siendo una función de la densidad acá, ¿no? Y la densidad es una función de la temperatura. Pero bueno, observa entonces la relación que obtuvimos. Así vamos a expresar a la velocidad 2 como 0.172512 por T2. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con el cálculo del delta H. Generalmente, si yo te preguntara en este momento, ¿cómo calculas un delta H? Pues tú dirías Cp de T, ¿no? Cp por T2 menos T1 y se acabó. Pero recuerda que eso aplica a presión constante. Cuando dices, no, pues la presión es de una atmósfera, ¿no? O es de 5 atmósferas, no hay pierde. Pues ya, no, ocupa Cp de T y se acabó. Sin embargo, este proceso no es a presión constante. Estamos diciendo que hay una caída de presión. Entonces tú dirás, bueno, a ver, ocupo el Cv entonces a volumen constante. Pero tampoco va a haber un cambio tampoco va a haber un volumen constante. Va a haber un cambio del volumen también. ¿Por qué? Porque como la temperatura va a cambiar y la presión va a cambiar, pues el volumen también tiene que cambiar. No se puede quedar igual. Entonces, ni solo podemos ocupar Cv, ni solo podemos ocupar Cp. Para ello, entonces, tú dirás, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos a calcular el cambio del sistema por partes. Recuerda que la entalpía, junto con la energía interna, la entropía, el volumen específico, bla, 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 pero ahorita la entalpía es una función de estado. Las funciones de estado se pueden calcular a trozos, por pedazos, por trayectoria. Y no importa cuál sea el camino que sigas, la suma de los cambios va a dar el mismo cambio total global. Es decir, si yo voy de un cambio de aquí a aquí, da igual que calcule el cambio así de jalón, de aquí a aquí, o que diga de aquí me vaya así, hasta llegar acá. Si yo sumo todos esos cambios chiquitos, va a ser lo mismo que si hago un solo cambio, un saltote. ¿Sí? No sé si me da a entender. Esas son las propiedades de las funciones de estado, que se pueden calcular por pedazos y su cambio global va a ser igual que independientemente de la trayectoria que se siga. Entonces, ¿cuál va a ser ese cambio?
Pues primero cambio la presión, como se puede identificar acá, paso de P1 a P2 a volumen constante. La temperatura obviamente va a cambiar y ojo, no va a cambiar de T1 a T2, no va a cambiar de la temperatura de antes de la válvula a después de la válvula, porque el volumen va a seguir siendo el inicial. Va a cambiar a una temperatura entonces imaginaria, intermedia, que no tiene que ver con T2, tiene que ver con la temperatura correspondiente a la condición de P2B1, ¿sí? ¿Sí se entiende? No va a ser T2 porque no cambió el volumen a B2, el volumen se quedó constante, lo único que cambió es la presión, por eso lo estoy haciendo por pedacitos, ¿sí? Al hacer esto, yo puedo utilizar entonces el CB. Ahorita lo vamos a ver. Y después, ahora sí digo, bueno, ya cambié a la presión deseada. Ahora voy a cambiar al volumen deseado. La presión ya se quedó como P2. Cambio de B1 a B2, ¿sí? Y ahora sí, ese B2 va a corresponder a T2, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué datos voy a requerir? Como más adelante vamos a ver, vamos a requerir este volumen 1, que no lo conozco todavía, y voy a requerir TA. T2, pues ya dijimos que no se puede calcular, y B2 no va a ser necesario. Lo podremos calcular, pero no va a ser necesario. Los que sí van a ser necesarios va a ser B1 y TA. ¿Cómo los calculo? Nuevamente con la ecuación de los gases ideales. Decíamos que PB sobre T es igual a R. Por lo tanto, B, si yo lo despejo, va a ser igual a R por T entre P, ¿no? Obviamente, si hablamos de B1, pues agarro T1 y P1, ¿no? Esos datos ya los tengo. No me tengo que regresar a decirte cuáles son. Ya ahí están especificados en el apartado de datos. Hago la operación y obtengo 62.2078 y por unidades me queda pie cúbico sobre libra mol. Siguiente, TA. ¿Qué requiero? P2 y B1. P2 lo da el enunciado y B1 lo acabo de calcular. Y me da este resultado de 115.93. Te repito, esta es una temperatura imaginaria que me va a servir para calcular ese cambio global de entalpía. En la realidad esa temperatura no ocurrió, esa temperatura no pasó en el sistema, pero ese cambio imaginario me va a servir para calcular el cambio global, ¿sí? Muy bien, eso es lo interesante de esto de las trayectorias hipotéticas, ¿no? Pero bueno, ahora sí, entendiendo esto vamos a calcular el delta H1 y el delta H2 que me permitirán obtener el delta H global. El delta H1, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Antes de mostrarte el texto. Yo sé que puedo utilizar la función CB, ¿no? A volumen constante, porque esto está a volumen constante. Pero eso que te da el delta U, no el delta H. Acuérdate que delta U es igual a CB de T, ¿no? A volumen constante. Entonces, yo acá requiero el delta H, el cambio de entalpía, no el cambio de energía interna. Recuerdo que entalpía es igual al cambio, bueno, el cambio de entalpía es igual al cambio de energía interna más delta PV. Con eso ya voy a poder calcular entonces el delta H. Es decir, delta H, lo que te acabo de decir, es igual a delta U más delta PV. Y como el volumen es constante, lo puedo factorizar el volumen de ese delta y me quedaría más B delta P. ¿Sí? Delta U, ¿cómo lo calculo? Ahora sí, con el CB, que va CB lo multiplico por delta T, que sería TA menos T1. Ya conozco TA y ya conozco T1, simplemente sustituyo. El CB es 5 medios por R, la R ya la tenemos aquí, que es 1545, no hay gran ciencia en ello. Y de ahí le voy a sumar el B por delta P. B lo acabo de calcular, sería obviamente la B1, que es esta de 62, punto no sé qué. Acá está el 62.20 por el delta P, que es el de P2 menos P1, ¿sí? Recuerda que aquí hubo un cambio de presión, ¿sí? Por eso fue a volumen constante. P2 menos P1. Si yo sumo entonces delta U1 más B delta P, obtendría el delta H1, que es igual a esto de aquí.
2 millones, no sé qué tanto, menos 2 millones. Bueno, vámonos con el segundo cambio, que es ahora a presión constante. Como es a presión constante, ahora sí, nada más ocupo la de Cp delta T y no hay mayor complicación, por eso no es necesario el volumen 2. Cp es 7 medios por R, aquí sí sustituí la R, 7 medios por R, y nuevamente el delta T. Observa, va a ir de la temperatura final, que es T2, que es la incógnita, que no la conozco, la voy a dejar expresada así, menos TA, ¿sí? Menos TA, que son los 115 que calculamos hace unos momentos. Así se va a quedar el T2. No, tú dirás, pero no lo conozco, pues lo dejas como incógnita, eso es lo que yo quiero, que se quede como incógnita para encontrarlo en unos momentos. Por lo tanto, el delta H2 va a ser igual a simplemente decir 7 medios por 1545 por T2, que va a dar esto, observa que multiplico por T2, menos 7 medios por 1545 por 115.9, ¿no? Y me da esto de acá. Perfecto. Para hallar el delta H global, sumo el delta H1 y el delta H2. Este término que tiene a T2 se va a quedar así, porque no lo puedo sumar con otro. Y sumo este término con este término. Se están restando ambos, entonces bueno, me daría este valorcito de acá. Y esta expresión representa el delta H global, el cual yo voy a sustituir ahora en mi balance de energía. Esto de aquí, esto que estoy señalando aquí, va a ser lo mismo. Voy a ocupar otro color. Va a ser esto de aquí. Si lo observas, ay, todo chueco yo, pero bueno, va a ser lo mismito. Es el delta H. Y sustituyo también el delta de energía cinética. Ojo, importantísimo. No sé si has visto que en los libros de ingeniería muchas veces cuando trabajan en sistema inglés te piden dividir entre un GC, que es como la constante de gravitación, algo así le llaman. Yo lo veo como un factor de corrección. ¿Por qué un factor de corrección? Fíjate. Aquí las velocidades te va a quedar velocidad sobre distancia sobre segundo, ¿no? Pie sobre segundo. Esto se eleva al cuadrado. ¿Qué te quedaría? Pie cuadrado sobre segundo al cuadrado. En sistema internacional generalmente es metro por segundo y al cuadrado, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y eso en automático es joule kilogramo. Se puede demostrar que metro cuadrado sobre segundo al cuadrado es joule kilogramo. No pasa nada, no tienes que hacer ninguna conversión. Directo ya sabes que metro cuadrado sobre segundo cuadrado es joule sobre kilogramo. Pero en el sistema inglés eso no pasa. Tienes que hacer una conversión adicional para pasar a unidades de energía sobre masa. Y esa conversión es justamente esta de aquí, ¿sí? Si tú aplicas esto, vas a obtener ahora sí unidades de energía sobre masa. ¿Cuáles van a ser esas unidades de energía? Libra-fuerza por pie entre masa, que va a ser libra-masa. Si lo observas, aquí te quedaría pie cuadrado sobre segundo al cuadrado. Con este segundo al cuadrado se van los segundos. Y pie cuadrado sobre pie te quedaría simplemente pie, libra-fuerza por pie, que es la unidad de energía, que es así se suele trabajar en algunos libros. Sobre libra-masa, ¿no? Ahora, hay otro factor de conversión acá. ¿Por qué? Porque si observas, el delta H está sobre libra-mol, no sobre libra-masa. Entonces, para que haya homogeneidad en las unidades, pues simplemente paso estas libras masa a libra-mol. Otra opción hubiera sido convertir las libras mol a libra masa y también hubiera estado bien, no se va a abrir el cielo. Pero, pues bueno, me resultó más fácil, ya aprovechando que estábamos haciendo las conversiones, hacer esto acá, ¿no? Cambiar las libras masa a libras mol. Bueno, resuelvo esta ecuación. Observa que la única incógnita en la ecuación que nos quedó del balance de energía es justamente la T2, lo que llevo diciendo todo el bendito video, ¿no? Que la única incógnita debe ser T2. Al simplificar, me va a quedar un término cuadrático,
un término lineal y un término independiente. ¿Cuál va a ser? Voy a cambiar de lápiz porque este está muy grueso. ¿Cuál es el término cuadrático? Va a ser un medio por 0.172512 al cuadrado por, lo voy a subrayar encima, bueno, entre 32.174 por 28. Todo eso va a ser el término cuadrático que va a multiplicar a T2 al cuadrado. Obvio, ¿no? De ahí el término lineal va a ser este. No hay que hacer ninguna multiplicación u operación. Ese ya va directo. El de 5408. Aquí se observa. Se va directo. No hay otro con el cual lo podemos juntar. ¿Y cuál va a ser el término independiente? Este sí lo voy a hacer en rosita. Voy a decir un medio por menos 20 entre 32.174 por 28, ¿sí? Menos estos 3 millones y pico, ¿sí? Y con eso voy a obtener el término independiente, que en resumidas cuentas es esto que tengo acá. Acá está el término independiente, la operación que resulta. Y acá está el término cuadrático, la operación que resulta. Ahora lo único que tengo que hacer es resolver a mano con la fórmula general, la chicharronera, resolver con algún programa, como Diosito te dé a entender, vas a resolver esa ecuación cuadrática. Si andas muy picado con los cálculos, pues hazlo a mano con la cuadrática. Yo aquí tengo mi calculadora, que es la que ocupo para todos los videos, que se llama NCalc-FX. Es gratis, la pueden descargar en cualquier teléfono. Y aquí hay una opción, hasta se los quiero mostrar para que vean que es muy fácil, que está en inglés, pero acá dice que puedes resolver el modelo, una ecuación cuadrática. Entonces le pican a esa opción, solve, a ver cómo dice, solve polynomial degree 2, también hay para grado 3, le pican y ahí van a meter los coeficientes, ¿no? El término cuadrático, ¿quién es? Pues es el de 0.12. El término lineal, el de 5000 y pico. Y el término independiente, los menos, no se les olvide el signo, los menos 3 millones y pico. Le doy en el igual, le voy a dar en el igual. Y fíjense, obtengo lo van a ver volteado, ¿no? Pero pues yo les muestro de todas formas. Obtengo una primera raíz que es enorme, ¿sí? Y negativa, entonces esa como que no me hace sentido. Le doy otro igual y obtengo ahora sí la raíz, una raíz mejorcita, que dice 578.8998. Eso se puede redondear a 578.90 ranking. Y esa va a ser la temperatura del nitrógeno después de la válvula. Así que bueno, espero que haya quedado claro la explicación de este ejercicio, cómo se resolvió. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.